Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de La invisible mano invisible de Patricia del Hierro. Y bueno, esta lectura se trata básicamente de la relación existente y podríamos decir de cómo una se conecta con otra, de la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones de Adam Smith. Cómo realiza el análisis acerca de Eh, por ejemplo, Smith eh, em, analiza un poco acerca de la ética individual y cómo de ahí surge el concepto de mano invisible y que menciona en la riqueza de las naciones. No sé qué opinan acerca de, por ejemplo, de lo mencionado sobre la benevolencia que es dada por em, eh, una relación existente entre el humano y Dios, que usualmente el humano busca eh, comportarse tal y como Dios lo haría, ¿no? Es algo que menciona y cómo esto repercute acerca del concepto de mano invisible. No sé qué les pareció acerca de la la lectura, sobre, por ejemplo, con respecto a la teoría de los sentimientos morales, que la justicia, por ejemplo, es base para la sostenibilidad de la sociedad y que, por ejemplo, hay virtudes que nosotros como humanos desarrollamos para alejarnos del egoísmo natural que existe entre nosotros. No sé, ¿alguien quisiera aportar algo acerca de tanto de la teoría de los sentimientos morales o la riqueza de las naciones o cómo surge en sí la teoría o el concepto de mano invisible? Claro, yo en la lectura vi que en la teoría de los sentimientos morales se veía la parte de que las virtudes eran muy necesarias para enfrentar el egoísmo, ¿no? Porque se daba el hecho de que, eh, o sea, las personas de por sí, o sea, los vicios que se dan de cada uno llegan a ser beneficiosos para todo toda la comunidad, ¿no? Es que se desarrollaba cómo nosotros nos veíamos envueltos en una sociedad, ¿no? Cómo nuestro desarrollo personal se veía envuelto o sea, todo lo que la sociedad nos trae, ¿no? Y ahí es donde parte el hecho de para poder enfrentar el egoísmo, ¿no? De que cada persona busca su propia, se podría decir, necesidad, ¿no? Y eso, parte también de que del otro lado, la otra parte, obtenga un beneficio, pero corre primero de que se está satisfaciendo la necesidad de la primera parte, ¿no? Sí, como también lo dice en la lectura, los seres humanos tienen una simpatía natural por los demás, lo que les lleva a buscar una aprobación en los demás. Esto es actuar de manera virtuosa, como lo han dicho. Sin embargo, también Smith reconoce que los seres humanos tienen una inclinación natural a buscar su propio interés, su propia conveniencia, su propia satisfacción. En este contexto también se introduce que es la mano invisible que vamos a tocar más adelante, pero es como un mecanismo que equilibra estas dos tendencias opuestas, ¿no? También argumenta que en una sociedad libre y competitiva los individuos siempre van a buscar su propio interés, y siempre van a tratar de maximizar su beneficio económico, pero en el proceso también contribuirán voluntariamente al bienestar general de la sociedad. Eh, bueno, creo que más adelante lo vamos a entender más con el tema de la mano invisible en lo que es en la riqueza de las naciones. No sé si alguien Y bueno, yo también quería aportar algo más a la teoría de los sentimientos morales. Bueno, básicamente lo que en el libro se plantea son dos posibilidades. Una, que la sociedad se sostenga por la benevolencia de sus miembros, otra, que se mantenga unida por un utilitarismo.
Bueno, entonces así, la sociedad, según el libro, puede sobrevivir ya sea mediante la benevolencia o por la utilidad de sus vínculos, aunque también establece o deja en claro que en el primer caso sería más feliz. Sin embargo, también menciona que existe un tercer elemento, mucho más importante que los dos anteriores, que son la justicia. Entonces, de este modo, Smith plantea que la naturaleza implantó en el corazón humano un sentimiento que lleva a, digamos, a las personas a rechazar la injusticia, pues sostiene que en la naturaleza del individuo existe un sentido de justicia que trasciende lo que la ley le impone. Entonces, digamos, infiriendo un poco, si la justicia es esencial en el análisis Smith y el sentido de justicia es inherente al hombre, ya es esto por naturaleza, entonces, según el autor, es necesario examinar las virtudes humanas, la cual es la base para preservar una sociedad o, bueno, para preservar la sociedad o al hombre mismo incluso. Estas tres virtudes vienen a ser la prudencia, la justicia y la benevolencia. Otra cosa que sostiene es que el espectador, o estas se encontrarán regidas por un espectador imparcial, el cual es el nombre que Smith atribuye a la razón, que vendría a ser una especie de internalización que implica la entrada al mundo moral, pues para juzgar una situación, ¿no? Debemos, digamos, como que, bueno, sería desdoblarnos en el otro o ponernos en el lugar del otro y de esta manera operar a la razón. Bueno, creo que con respecto al concepto de mano invisible, la autora critica de que no hay un sustento fuerte para que eh, relacionemos el hecho de eh, eh, la concepción acerca de la mano invisible en la teoría de los sentimientos morales sea el mismo o pueda ser concebido como el mismo o generalizado en la teoría en la riqueza de las naciones de Adam Smith. Entonces, no sé qué opinan sobre eso, que ella menciona que falta un sustento mucho más fuerte para poder relacionarlos ambos y cómo justo esa es la razón para que exista un quiebre entre ambas obras y sean consideradas, también pueda ser considerada como independientes entre sí. Yo creo que de una forma lo relaciona, no directamente diciendo lo que hace, pero de alguna forma establece como una relación inferencial en lo que está diciendo, porque une, si bien en la mano invisible lo que yo hago involucra en lo que otras personas van a obtener beneficio, está uniendo ambas cosas, está uniendo la benevolencia que puede hacer que una sociedad funcione y el utilitarismo que yo me preocupo por lo que yo quiero y indirectamente no me interesa lo de los demás, que es indirectamente lo que hace la mano invisible. Yo hago y puedo tener influencia positiva. No lo define como tal, pero plantea como las bases para tomar un camino de la definición de lo posible y adaptarlo a lo que la sociedad realiza. Y chicos, bueno, para concluir el resumen, también quiero aportar que La mano invisible, La riqueza de las naciones, que es la otra obra, se refiere a la idea de que el mercado libre y competitivo esté interferidas sin interferencia del gobierno. Puede actuar como un mecanismo de coordinación donde asigna recursos de manera eficiente y de esta manera genere riquezas. También basándonos en la práctica, los precios actúan como un mecanismo de señalización que coordina la producción y la distribución de bienes y servicios. La búsqueda del interés propio de los individuos en el mercado puede conducir al bienestar general. De esta manera, el mercado se ajusta automáticamente para satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, claro, de manera más eficiente. No sé si alguien quiere aportar alguna conclusión más. Claro, en las riquezas de las naciones se habla o sea, que Smith lo basa en como una división del trabajo, ¿no? En el que existe intercambio, digamos que no se da
por benevolencia, ¿no? No se da por, digamos, satisfacer, o sea, querer el bienestar de los demás, sino por un interés personal. Por eso o sea, no se relacionaba, pero había un equilibrio, lo que era también con era la teoría de con la teoría de los sentimientos morales, ¿no? En el caso de los vicios, por ejemplo, ¿no? Porque una parte de la lectura de la riqueza de las naciones decía que las personas, básicamente, en vez del consumo que se daban, digamos, en alimentación y eso, eh, buscaban más, o sea, había un mayor incremento en lo que era el consumo, digamos, de vestimenta, todo lo que era un interés superficial, ¿no? Y no se basaba en lo más profundo. Entonces ahí había una frase que era muy chévere que decía que como que los ojos son más grandes que el estómago, ¿no? O sea, como que los vicios, ¿no? O sea, digamos, nuestros propios intereses superficiales, eh, digamos, no creyendo que afectaban a los demás, era al final un beneficio de nosotros, ¿no? Pero era algo mutuo, ¿no? O sea, éramos como un comprador y un vendedor, ¿no? Tanto ellos y nosotros teníamos un interés.